como resolvió el ejercicio número 12. Y luego nos vamos me parece que fue el 38, ¿no? De la segunda parte, si no me equivoco. Bueno, era terminar el 32 y el 38. A ver qué nos ayuda. Pues a ver, ayúdenme. O no hicieron nada. Si no, pues lo que podemos hacer es, los dejamos de tarea, bueno, síganlos ahí resolviendo y terminamos, bueno, hoy pasamos a otro tema, ¿no? Y ya se nos van juntando el 12, el 38 y los que se acumulen. Pues sí, profe, la mera verdad, yo pensé que teníamos clases el martes y como Mm. estoy haciendo mis ejercicios de ecuaciones diferenciales también, me cuatrapié, entonces la verdad no los he resuelto. Bueno, entonces, bueno, igual y para que pues sea algo, o sea, para que lo hagan, yo creo que voy a subir una tarea en nuestro grupo de Microsoft Teams con esos Ok, dos ejercicios, ¿sale? sí, Ya hoy lo subo y bueno, terminado la clase lo preparo para que sea un formato adecuado sí, y, el 12 y el 38 lo subo a la plataforma de Microsoft Teams. Ya estoy ahí, ya están ahí la mayoría, me parece. Bueno, según yo tengo 18, por ejemplo, ahorita tengo 16 conectados aquí. No sé si los 16, bueno, ya están en la plataforma Microsoft Teams, ¿no? Entonces, para que pues trabajemos, o sea, no lo dejemos hacer a la ligera, entonces voy a preparar esa tarea y ok, y a lo mejor inclusive hasta ponemos otro más, ¿no? De lo que veamos hoy. Ujú. sí, profe. Es- Ok. Digo, échenle, no, no, no hagan que piense que no estén trabajando o que con las presentaciones que en algún momento les dejé, pues es suficiente, y ya, ¿no? Entonces, hay que, hay que trabajar, ¿no? Hay que resolver dos, tres, cuatro ejercicios y, y con eso afianzar más los conceptos que vienen ahí, ¿no? Entonces, al ratito subo la actividad. Ahorita les voy a mostrar de una vez el Microsoft Teams por si hay alguien no está, que me diga, ¿no? Ok. De hecho, aquí estoy, ¿no? Este es nuestro grupo. Entonces, digo, tengo ahorita 18, ¿no? Ahí está por nombre, bueno, está ordenado, me parece, no, no, alfabéticamente no está. Entonces, por ahí están ahí, bueno, todos los que me han mandado, según yo tengo 18 alumnos, ¿no? Inscritos. ¿Vale? Entonces, al rato, subo la actividad, ya tarde noche después de que acabemos. Ok. Entonces, si alguien más falta, avísenme y ahorita, y ya después al final lo platicamos, ¿no? Entonces Sí, ahorita nos va a profe. explicar o sea, cómo se va a hacer las cosas en Microsoft Teams. No, 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 nada más les digo, o sea, esto aquí voy a asumir.
los dos, tres ejercicios, bueno, los dos que que habíamos establecido el viernes pasado, y a lo mejor hoy se junta uno más de lo que veamos sobre bueno, depende de cómo avancemos, de la distribución de probabilidad binomial, ¿no? Entonces, a lo Ok. mejor tres ejemplitos y tres o cuatro, ¿no? Dependiendo, ¿sale? Pero ahorita de entrada ya van dos, ¿no? Que habíamos hecho, es el 12 y el 38, ¿no? ¿Vale? Ujú. Entonces, si alguien no está aquí en el Microsoft Teams, al final me dice, ¿no? Pero digo, yo según aquí tengo, aquí en así está. Según yo voy a tener 17 participantes. Entonces, espero que los 17 que estén ahora presentes estén también en el Microsoft Teams. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en estas tres últimas secciones, ¿no? Del capítulo 3? Que la primera, no es la 3.4, 3.5 y 3.6, ¿no? La primera de ellas, ¿no? Como que nos va a dar luz de lo que vamos a venir, de lo que vamos a ver en las siguientes dos últimas secciones, ¿no? Vamos a comenzar con la distribución de probabilidad binomial. ¿Qué, qué vamos a ver aquí? ¿Por qué son los puntos claves que tenemos que estudiar aquí? ¿Qué leyeron? Ahí tengan a la mano sus presentaciones, su libro también pueden tenerlo ahí. Entonces, ¿quién me puede decir? Pues aquí solo va a haber dos posibilidades, ¿no? Que ocurra un suceso A o que no ocurra ese suceso. Ok, sí vamos a hablar solamente de dos sucesos, ¿no? Pero ahí son muy claros, ¿no? En el libro lo denota como que un experimento, ¿no? Un experimento solamente puede tener dos Dos posibilidades. sustancias, ¿no? O es un éxito o es un fallo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Solamente esas condiciones o hay más? De que la probabilidad del éxito ha de ser constante. Sí, esa es otra característica muy importante, ¿sí? Si tenemos dos cosas, éxito y falla, ajá, pues hay una Que probabilidad, sean constantes ambas. y una probabilidad de falla, exactamente. Una condición también es que la probabilidad de éxito siempre sea constante, exactamente. Entonces, si se fijan, ya tenemos aquí dos suposiciones o dos condiciones, ¿no? ¿Qué más? También, otra de las propiedades es el resultado obtenido en cada experimento es independiente del anterior. Exactamente, exactamente. Estamos trabajando con experimentos independientes, y aquí ya está otra suposición u otra característica o propiedad de esta distribución, ¿no? Y bueno, en general, vean, si ustedes se fijan, está distribución de probabilidad binomial, distribución hipergeométrica, binomial negativa y de Poisson, ¿no? Entonces, estos tres puntos o estos tres tipos de distribuciones, pues trabajan con respectivas características de la variable aleatoria. Ajá. Entonces, ciertas características que se den en mi variable aleatoria o en mi espacio muestra o en mi experimento, pues voy a considerarlas como una distribución de probabilidad binomial. Si cumple esas características, es distribución binomial. Si cumple esas características, es distribución hipergeométrica o binomial negativa, o también puede ser binomiativa, o bien de Poisson, ¿no? Entonces, yo tengo que identificar o tengo que conocer claramente, ¿sí? Cuáles son las características o suposiciones de cada una de esas distribuciones de probabilidad, ¿no? Entonces, para la probabilidad de binomial, ahí me están diciendo tres, ¿no? Según en el libro lo estipula bien claramente, son cuatro condiciones, ¿no? Por ejemplo, yo resumí algunos puntos importantes para poder identificar cuando
cuando te estamos tratando con un experimento con distribución de probabilidad binomial, ¿no? O una variable aleatoria con distribución de probabilidad binomial, ¿no? Yo, el experimento que estoy haciendo es una secuencia, ajá, de n experimentos que vamos a llamar ensayos. Ajá. Entonces, donde n se fija antes del experimento. Entonces aquí ya está, ¿no? Tengo n ensayos, ¿sí? N ensayos del mismo experimento, ¿sí? Y es fijo. Cada experimento puede dar resultado o bien solamente puede haber dos resultados, ¿no? Y los voy a denotar como éxito o falla, ¿sí? De hecho, en el libro lo denota como S y el éxito y F, bueno, y como F la falla, ¿no? Eso provienen de las letras en inglés de successful y fail, ¿no? Fail, no sé cuál sería la palabra exacta. Y otro aspecto importante que comentaron es, bueno, eso, lo de dos eventos, éxito y falla, ya lo había comentado. Otro es que sean eventos independientes. Ajá. Es decir, que cada ensayo que yo hice no influye con el que sigue o con el anterior, ¿no? O sea, todos los experimentos son independientes, ¿sí? Y ahora sí, la probabilidad de éxito, es decir, S, es constante. Ajá. Y como es constante, pues lo podemos denotar con P. Ahí en el libro aparece con P, ¿no? Entonces, espero que ahí en sus presentaciones tengan exactamente cuándo es que voy a considerar una variable aleatoria con distribución de probabilidad binomial, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿no? Otro aspecto muy importante también es que vamos a pensar ahora en que solo nos interesan los éxitos. Ajá. Entonces, vamos a estar contando éxitos. Uh-huh. Es una parte, pues, muy en donde se usa este tipo de herramientas, ¿no? Para contar los éxitos en un evento, en un ensayo. ¿Sale? Entonces, vamos a ver, tratar de compartir esto acá en el libro para que sea un poco más. Bueno, aquí estaba ya en el 12. Esa está. Bueno, aquí ya es lo que les decía, ¿no? Vean, aquí están los 4 puntos o requerimientos para definir que una variable está dada por una distribución de probabilidad binomial, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se cumple con esas 4 características, decimos que es un experimento binomial, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, algo muy importante es que X va a ser la variable aleatoria binomial. Ajá, acá abajo lo denota, ¿sí? Bueno, bueno, creo que no lo denota, no sé, si me voy a revisar. Ah, sí, aquí está, ¿no? Pensé que no lo iba a denotar, ¿no? ¿Sí? Dice, la variable aleatoria binomial X asociada a un experimento binomial que cumple con las características que ya dijimos, consiste de n ensayos, ¿sí? Y lo definimos de esta manera, como aparece ahí, el número de S, es decir, el número de éxitos entre los n ensayos. Ajá. Entonces, por ejemplo, vea, aquí dice n igual a 3. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que son 3 ensayos de un mismo experimento, ¿sí? Entonces, existen 8 posibles resultados para el experimento, ¿sí? O bien todos éxito, falla, éxito, entonces son todos estos, ¿no? ¿Sí? Entonces vean, aquí, como he definido X como el número de S entre los N ensayos, pues X en SSF, pues tengo 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 éxitos. Ajá, por ejemplo, en SFF tengo 1. ¿Por qué? Porque tengo un éxito nada más, ¿no? Entonces, para cada uno de estos voy a poder definir cuánto vale mi variable aleatoria. Muy importante, es el número de éxitos entre los N ensayos, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí está muy importante, ¿no? Y voy a poderlo describir de esta manera. De hecho, aquí como aparece aquí, ¿sí? En esta parte es como lo puedo yo denotar, ¿sí? O que lo pueden encontrar en los libros, ¿no? Y me pasé.
ni se ha de ver. ¿Sí? Entonces, es X bin NP, ¿sí? ¿Por qué? Porque vean, yo voy a estar contabilizando nada más los éxitos y la condición es que la probabilidad de los éxitos es constante. Por eso es que depende de N y P. Ajá. Como nada más estoy contando éxitos y todos los éxitos tienen una probabilidad constante, pues entonces vamos a tener que la distribución binomial depende de dos parámetros, N, el número de ensayos, y P, la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de éxito, ¿no? Eso no se nos tiene que olvidar, probabilidad de éxito, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, de hecho aquí lo pone, ¿no? Puesto que la función de masa de probabilidad de una variable aleatoria binomial depende de los parámetros N y P, la función masa de probabilidad, ¿sí? Aquí está. Vean, así, esta que había subrayado aquí, esta es la variable aleatoria, ¿sí? Decimos que es una variable aleatoria binomial que depende de N y P. ¿Y quién es su función masa de probabilidad? Lo denotamos como B, paréntesis X, punto y coma, N, P. ¿Vale? Entonces, ya denoté la variable aleatoria binomial y su función masa de probabilidad. Entonces, ¿qué más podemos obtener de esta función masa de probabilidad? Pues la podemos definir, ¿no? La podemos definir. De hecho, aquí te da un ejemplo. Bueno, te da, en el caso que estábamos tratando de éxitos, bueno, acá hizo ejemplos de 3, pero ahora toma ejemplos de n igual a 4, ¿no? Antes era n igual a 3, ahora es n igual a 4, ¿sí? Entonces, aquí lo que está poniendo es como son ensayos independientes, probabilidad de S por probabilidad de S por probabilidad de F por probabilidad de S. Entonces, como las S son constantes, pues pone P, 1 menos P, ¿sí? Por P. Entonces pone P cúbica por 1 menos P. Entonces vean, aquí están todos los resultados posibles para N igual a 4 y cuál sería su probabilidad, ¿sí? Aquí están. Entonces, por eso es que está definiendo, por ejemplo, aquí, sería Bx, 4P, ¿no? ¿Sí? Obviamente, si acá N, aquí son tres resultados, o quiere conocer cuál es la función masa de probabilidad para 3, ¿no? ¿Sí? Vean, esta notación está diciendo B, ¿sí? El elemento 3 para pares, para N igual a 4, o sea, para N igual a 4 y probabilidad P, ¿no? Entonces aquí lo calculo. Y por eso es que después define cómo voy a encontrar el valor de la función masa de probabilidad para cada valor de X dadas N y P. Entonces, así lo define. Así lo define, que es la función masa de probabilidad para el valor X de la variable aleatoria dado N, que es el número de ensayos, y para los éxitos la probabilidad P. Entonces, vean, estas notaciones no se nos tienen que olvidar. Esa notación no se nos tiene que olvidar. Aquí déjenme revisar, porque en mi libro, creo que en mi libro, en el impreso, esta división, creo que no aparece. Este simbolito, ¿sí? Es símbolo de, ¿se acuerdan cuando vimos permutaciones y combinaciones? Entonces es uno de ellos. ¿Cuál es? Es el de combinaciones, ¿no? ¿O a cuál se refiere? Sí, o sea, es que ya nada más quiero revisar, sí, este de aquí, ¿no? El de N entre X y... El de permutaciones. Sí. Es el de permutaciones, ¿no? O combinaciones. Ustedes revisen ahí en su apunte. Yo nada más quiero ver en mi libro, es que no hay un error por ahí. Sí. Vean, en mi libro, en el impreso,
no aparece esta división. Ajá. Por ahí se escucha una voz. Apaguen sus micrófonos. Déjenme ver, ya creo que ya. Bueno, entonces, les decía, en mi libro impreso no aparece esa línea de división. Ajá. Entonces, yo creo que es ahí un error, no sé si de impresión o no sé si del PDF, ¿no? ¿Sí? Pues Vean. podría ser de la misma edición. No, ajá, que es una diferente edición y corrigieron un no, error, tal vez. exactamente, sí. Entonces, ahí digo, yo lo revisé y es o una permutación o una combinación. A ver, ¿qué es? ¿Ustedes qué se acuerdan? Es una combinación. Es una combinación, ¿no? Sí. Entonces, aquí para que lo consideren, ajá, es una combinación. ¿Sí? Entonces, Sin repetición, ¿no? exactamente. Entonces, no se vayan a ir con la finta de que es un cociente multiplicado por x por 1 menos p elevado a la n menos x. ¿Sale? No quiero que les vaya a suceder eso. Uh-huh. Entonces, para que lo tomen, ¿no? En consideración. ¿Sale? Muy bien. Entonces dijimos que son combinaciones, ¿no? Sí. ¿Sale? Entonces, para que lo consideren. A ver, déjenme revisar aquí. Sí. O sea, en mi libro no tiene esa rayita de en medio. Uh-huh. Muy bien. Son combinaciones, ¿no? Combinaciones. Sí, sin rayita en medio. Entonces no hay problema. ¿Sale? Entonces, yo no había visto el libro hasta ahorita. Yo había revisado mi libro, el impreso. Entonces, aquí esta es una combinación. ¿Sale? Combinación de nx por la probabilidad p elevada a la x, todo eso multiplicado por 1 menos p elevado a la n menos x, ¿sí? Para x, 0, 1, 2 hasta n, ¿no? Y vale 0 para cualquier otro valor de x. Ajá. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean, aquí este ejemplo es para hacer la parte operativa del procedimiento, ¿sí? Entonces vamos a ver si lo podemos entender y ahí pues vayan sacando sus calculadoras y lo vamos calculando, ¿no? ¿Vale? Entonces, dice el ejemplo 330, a cada uno de 6 bebedores de refresco de cola seleccionados al azar se les sirve un vaso de refresco de cola S y un refresco de cola F. Entonces, como que son dos marcas, ¿no? ¿Sí? Esa es la marca que se está promocionando y F es la competencia, ¿no? Los vasos son idénticos en apariencia, excepto por un código que se muestra en el fondo para identificar cada refresco. Ok, o sea, nadie sabe qué refresco es hasta que te lo tomes por completo, abajo va a salir un código, ¿no? Dice, suponga que en realidad no existe una tendencia entre los bebedores de refresco de cola de preferir un refresco de cola en lugar del otro. Entonces, la probabilidad de que el individuo seleccionado prefiera ese, pues es P, ¿sí? Porque estamos contando o estamos diciendo que es binomial y entonces la probabilidad de éxito es constante, es P. Y dice que esta probabilidad es de 0.5. Así que el número entre los 6 que prefieren esa es la variable aleatoria X. ¿Sí? Entonces, vean, ¿cómo estoy denotando la variable aleatoria X? Es X, ahí es tilde, binomial, N6 y probabilidad 0.5. Entonces, vean, es una variable aleatoria binomial para N igual a 6 y P igual a 0.5. ¿Vale? Aquí está denotado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué me está pidiendo? Bueno, quiero encontrar la probabilidad de que en esos 6 bebedores, los 3
primero, bueno, o que yo cuente 3 en donde 3 de los 6 bebedores hayan seleccionado ese. Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues con B, X igual a 3, de 6 igual a 6 y P igual a 0.5, ¿no? Entonces tengo que aplicar esa formulita. Ajá. La de aquí arriba. Combinación NX, que en este caso es 6, 3, por P a la 3 por 1 menos P, ¿no? Sí, por 1 menos P, N a la menos X. Ajá. Entonces, a ver, traten de hacer el cálculo ahí en sus calculadoras con estos datos y comprueben el resultado, ¿no? ¿Vale? Profecía. Sí, sí. Sí. Bueno. Sí, sí da. Entonces, ¿cómo? Nada más que el último dígito me da, en vez de 3, me da 2, pero pues es lo mismo. Supongo que te ha de dar más números decimales, ¿no? No, me ¿No? da 0.3125. 25. Ajá. Entonces, el 5 lo está redondeando, ajá, y ya por eso le puso 3. Entonces, vean, aquí saqué cuál es la probabilidad de que de los 6, 3 prefieran S. Ajá. ¿Sí? Esa es la probabilidad. Bueno, entonces, ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 prefieran S? ¿Sí? Es decir, vean aquí, escribió 3 menor o igual que X. Ajá. O es decir, de 3 o más prefieran X, ¿no? ¿Sí? 3 o más prefieran X. Ajá. Por eso es que le está poniendo este símbolo de sumatoria. ¿Por qué? Porque ahora tiene que calcular una probabilidad acumulada, ¿no? ¿Sí se entiende? Ajá. Tiene que calcular la probabilidad para 3, 4, 5 y 6. Ajá. Entonces, vean, tiene que sacar cada uno de estos, cada uno de estos. Desde 3 hasta 6. ¿Sí? O bien, bueno, o cómo lo tendrían que hacer. O sea, tendrían que hacer este cálculo también, pero para 3 hasta aquí. Ajá. Tendrían que calcularlo para 3, 4, 5 y 6 y luego sumarlos. Ajá. Entonces, vean, por eso es que aquí pone esta regla completa. ¿Sí? Entonces, a ver, echen los cálculos ahí, calcúlenlo para 3, 4, 5 y 6 y luego lo suman, ¿no? Es que acabo de utilizar la función de la calculadora de la de sumatoria y sí me da lo mismo, más con 2 dígitos más. Ok. Supongo que pusiste la fórmula, ¿no? Y ya ahí le hiciste, Ajá, sí, que fuera el tiene, contador, ¿no? Definiste el ajá, contador y definiste tus funciones y ya. Está, ¿no? me da 0.6562.5. No, pues sí, está tomando hasta el cuarto. Entonces, si el cuarto número no es superior a, no es mayor o igual a 5, no redondea. Ajá. Entonces, yo creo que está siguiendo esa, ese criterio. ¿Cómo van los demás? Sí, igual lo hice con la fórmula y me da lo mismo. Ok. Ahí para que, digo, no olviden la operación de combinación, cómo lo pueden hacer con su calculadora fácilmente. ¿Vale? Bueno. Entonces, ahora viene la probabilidad
cuando a lo mucho uno prefiera ese, ¿sí? O sea, solamente uno prefiera ese, ¿no? Puede ser o nadie o puede ser uno. Por eso es que toma desde 0 hasta 1. Entonces dice que la probabilidad de que eso suceda es de 0.109. Entonces, a ver, calculen o programen nuevamente la fórmula, nada más que ahora su contador tiene que ser de 0 a 1. ¿Ya? ¿Sí da? Ajá. Igual pasa lo mismo, lo redondea y da 0.109,375. Sí, Bueno, 37.5. ok, entonces como no es mayor a 5, bueno, igual a mayor o igual a 5, entonces por eso queda el 109, ¿no? Con 3 cifras significativas. Bueno, entonces, si se fijan, o sea, el procedimiento no es tan complicado. Ujú. ¿Por qué? Porque nos está acotando desde el inicio cómo se comporta la variable aleatoria. Ajá. Entonces, pues por eso ya se han hecho tablas. Ajá. Se han hecho tablas. ¿Sí? De hecho, esas tablas, pues aquí aparecen, dice que están en la tabla A1, ¿sí? En donde dice que han hecho grupos para n igual a 5, a 10, 15, 20, 25 y con diferentes probabilidades, ¿no? Aquí están. Entonces, pueden ser que también tratemos de encontrar las probabilidades acumuladas. Ajá. Y bueno, aquí dice que las probabilidades acumuladas, ¿sí? Las denota como B mayúscula, vean. ¿Sí? Entonces, de hecho, bueno, sería exactamente lo mismo, solamente que vean, aquí está forzando a que todo comience en 0. Ajá. Pero vean lo que hicimos acá arriba, ¿no? Aquí, por ejemplo, fue de 3 a 6, aquí fue de 0 a 1, ¿no? Dependiendo en qué rango quieras calcular, pues es lo que va a ser, ¿no? ¿Sí? Entonces, si quieren, mostramos aquí las tablas A1, ¿sí? Rápidamente por acá. Espero que aparezcan aquí. La verdad es que en mi libro, en el físico, sí lo vi, pude ver. No, mire, se me hace que no están las tablas. No, bueno, impresas no están. Posiblemente en el libro, sí, porque miren, capítulo 9, o sea, sigue capítulo 9, ¿no? Y luego ya se acaba. Creo que nada más pone el capítulo 9 y sus ejercicios y se acaba. Ajá. Entonces, posiblemente aquí no viene, ¿no? Ven, aquí dice, miren, este material se encuentra disponible en línea. ¿Sí? Esto solamente lo puedes ver en línea para este libro. En el libro que yo tengo acá impreso, ahí aparecen en la parte, pues en el apéndice A1. Ujú. No sé si en el otro libro si aparezcan, a ver, en inglés. Ahí este es el funcionario.
Tebur es el mismo. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a ver si aparecen acá. Este es está en inglés. Apéndices, aquí está, ¿no? Aquí están. Entonces, vean, aquí ya te muestra las acumuladas. Ajá. Te muestra las acumuladas. ¿Sí? Para valores, para probabilidad de 0. Va de probabilidades de 0.1 a 0.5. Ajá. Y para n de 0 a 4. Ajá. Aquí va de 0 a 10. Ajá. Bueno, de 0 a 9. O sea, son n igual a 10. ¿Sí? Y cada una de las probabilidades. Ajá. Entonces, vean que las acumuladas, pues aquí ya están calculadas, ¿sí? Ya están calculadas las acumuladas, ¿sí? Entonces, aquí que estamos bien, ¿qué? Era n igual ¿a qué era el ejemplo? No me acuerdo.